Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarles como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonios de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, amigos que nos honran con su presencia, la paz de Dios y el amor de Jesús nos acompañe hoy, mañana y siempre. He querido empezar Romanos capítulo 13, el cristiano del gobierno, la ley, Estado civil, no importa cuál fuera el que gobierne, con Juan 3, capítulo 1, la tercera de Juan, capítulo 1, Juan ya anciano, ya viejo, nos enseña tres individuos. Nos da un ejemplo de tres individuos, Juan. Esto no es el mensaje va a ser en un versículo clave que le voy a mencionar, que el hermano leyó. Tres personajes aquí en tercera de Juan, capítulo 1, que es Gallo, un buen cristiano; Demetrio, otro buen cristiano; y Diótrefes, un cristiano, pero un cristiano malo, perverso también. ¿A cuál de los tres usted no quiere imitar? ¿A cuál de los tres? Yo creo que a Diótrefes. Y en el versículo 11, que el hermano ya leyó, nos dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Porque todo aquel que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, porque el que no ve a Dios es del diablo. Y ahí vamos a empezar el mensaje de Romanos 13. Y hoy estaremos mirando el creyente cristiano y el Estado, el gobierno civil. Sea el gobierno civil, sea el gobierno no civil, un gobierno militar, o un gobierno puesto por reyes. Existen reyes hoy en día, no aquí en Estados Unidos, pero en otros países. A todos ellos le debemos respeto, honra, en todo momento, en todo lugar. Dice el capítulo 13 de Romanos, en los versículos 7, que todo aquel que se somete hace lo bueno. Hace lo bueno. Como dice nuestro hermano Juan, allá en su tercera carta a los hermanos que se encontraban esparcidos por Asia Menor y en todas las regiones en las cuales vivían ellos, unos deportados, otros expatriados de lo mismo,
obedecernos. En Romanos capítulo 13, que amigos que me escuchan, el problema que tenemos nosotros los seres humanos y algunos cristianos no es que no entendamos estos pasajes bíblicos de Romanos 13. Ese no es el problema. El problema no es que entendamos a Romanos capítulo 13, a Tito, a Timoteo y a Pedro, que nos hablan de lo mismo que vamos a ver ahorita. El problema es que no queremos obedecer lo que el Señor nos dice aquí en Romanos 13. No es que no entendamos estos pasajes bíblicos. Vamos a leer ahorita. Que por eso empecé con 3 de Juan, versículo 11. No debemos de imitar nunca lo malo, hermano. Nunca debemos imitar lo malo. ¿Qué pasa con este pasaje de Romanos 13? Que vamos a ver ahorita, el 1 al 7. El creyente y el Estado. El creyente y el gobierno. Que muchas veces no queremos someter a la obediencia. No queremos someternos a la obediencia, no queremos obedecer. Pasamos por alto esos pasajes bíblicos. No me importa. El Señor tiene un mensaje que darnos a todos nosotros hoy en día. Como cristianos, porque no somos cualquier cosa, hermano. La sangre de Cristo nos ha comprado. Y es una sangre que pesa. La sangre de Cristo, a mis amados hermanos, ha entregado su vida también en la cruz. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos de también tener presente, muy presente, el valor de ella. Lean conjuntamente conmigo Romanos capítulo 13, el cristiano del Estado, versículos 1 al 7. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Se entiende? Es en el versículo 1, que cada cual preste la debida obediencia, el versículo 1, a los que están en el puesto de autoridad. Porque no hay autoridad que no haya sido dada por Dios o asignada por Dios. Porque Dios es quien la ha colocado en su sitio y ellas existen por Dios. Versículo 2 ahora. De modo que quien se opone a la autoridad o al establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oigan bien, cuando nosotros no queremos someternos como cristianos, ¿qué dice el versículo 2? Acarreamos condenación para nosotros mismos. Condenación. ¿Qué quiere decir el versículo 2? Esto quiere decir que el que se opone o resiste la autoridad realmente se está oponiendo a la orden de las cosas establecidas por Dios, hermano. Un orden, Dios tiene un orden. ¿Y cuál es el orden de Dios? En la naturaleza vemos los astros, las estrellas, todo está muy organizado. Ahora vamos aquí en la tierra. Hay 3 órdenes divinos aquí en la tierra. 3 órdenes divinos. La familia, la iglesia y el Estado. 3 órdenes divinos. Dios lo hizo los 3. Y cuando nosotros, siendo cristianos, o no siendo cristianos, porque la ley es para todos, quebrantamos lo que está establecido por Dios, sea en el matrimonio, sea en la iglesia, la autoridad que Dios le ha dado a los ancianos, ministros, a los diáconos, a los evangelistas, a los misioneros, donde quiera que estén. Usted está acarreando condenación. Porque Dios es el que la ha establecido, esas autoridades. Sea en el hogar, cuando hay un
Ahora, Dios no va a juzgar a nosotros si estamos en contra de lo que ellos están haciendo, porque hay un límite de obediencia de nosotros a los gobiernos, lo vamos a ver más luego. Hay un límite. Hay un límite. Pero no por cualquier cosa vamos a desobedecerle y a no someterle. Dice que todo aquel que se opone a la autoridad que realmente Dios ha establecido, está retando a Dios. Versículo siguiente. El que se opone a la autoridad se acarrea para sí mismo castigo, porque el que vive honradamente no es el que tiene que tener miedo a los gobernantes, sino el que hace lo bueno. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al que hace lo malo. Hay una pregunta, ¿quieres no tener que tener temor a la autoridad? Pues haga lo bueno, hagamos lo bueno, hagamos lo correcto, hagamos lo bueno como nos dice el Señor en tercera de Juan, versículo 11. Hacer lo bueno, hacer lo bueno. Andar bien, portarnos bien, andar en justicia divina. ¿Quiere no tener temor a la autoridad? Pues vive como es debido y las autoridades no podrán decir de ti nada más que cosas buenas. De usted, cristiano, de mí. Porque están al servicio de Dios para el bien. Hay una palabra clave aquí, hermano, que quiero que noten. La palabra siervos. La palabra siervo significa diácono. Y la palabra diácono significa siervo, servir. Los diáconos sirven en la iglesia, servidores de Dios. Pero también los gobernantes son siervos de Dios. Sirven a Dios. Sirven de la autoridad que Dios le ha dado. No queremos tener temor. No queremos represión. Vamos a andar bien, hermano. Vamos a andar correctamente bien. Porque somos cristianos. No somos mundanos. No somos mundanos, hermano. Esto es claro. Esto es transparente aquí. Si el que quiere discutir esto que está aquí, hermano, que lo discuta. Pero no será conmigo, lo va a tener que discutir con Dios. Porque esto es un asunto bien claro. Y Pablo está hablando a hermanos cristianos que estaban bajo la autoridad del emperador Nerón. Lo vamos a ver ahorita. Varios comentaristas cristianos como Tertuliano, Eusebio, Ireneo, que decían cómo debe uno comportarse bajo las autoridades establecidas por Dios. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, debe de temer, porque no en vano lleva la espada, porque es un servidor de Dios, vengador para castigar a todo aquel que hace lo malo. Si hace lo que debe, entonces sí debe de tener miedo. Si hace lo que no debe. Si hacemos lo que no debemos, no obedecemos a la autoridad. Entonces tenemos que tener miedo. Porque no en vano tiene poder para dictar sentencia de muerte al que está en autoridad. O sea, Dios es que le dice al gobierno lo que tiene que hacer. Cuando hay personas herdes, contumaces, desobedientes. Ya que es servidor de Dios y su misión es aplicar la ira y la venganza contra todo aquel que hace lo malo y lleva una vida desobediente a Dios. Dice aquí el versículo 4. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solo por causa de la razón, me dice aquí el versículo 5. Aquí en las autoridades. Que es necesario estarle sujeto no solo por causa de la razón, sino por causa del castigo. La conciencia. Quiere decir que cuando nosotros nos sometemos al gobierno, no solo de buena voluntad, sino porque la ira de él va a caer. Y si nos sometemos bien,
conciencia nos va a decir que no andamos bien. La conciencia, que es el elemento que Dios nos ha dado. A todo el mundo le ha dado, como dice Romanos 1, para no pecar, hermano. Para no pecar. Estoy hablando del cristiano y el gobierno. Ya habíamos visto cristiano Dios y todo, cristiano entre nosotros, prójimo conmigo. Para el cristiano y los que están en la autoridad. La conciencia me dice a mí y a usted y a cualquier cristiano y a cualquier persona que no es cristiana en el mundo que debe de hacer lo bueno, que debe de hacer lo correcto, y mucho más como cristiano y cristiana, hermano. Estamos estudiando el caso de Lot. Lot, un hombre mundano. Miren los malos ejemplos de Lot, hermano. Un hombre mundano, cristiano carnal, un hombre que anduvo con Lot. Ya vimos la suerte. Versículo 5. ¿Qué debemos hacer? Y 6. Por esta causa debemos pagar tributo, porque son servidores de Dios que atienden a esto mismo. Este es el versículo 6. Pagar tributo quiere decir pagar respeto, pagar impuestos, porque están como autoridad de Dios y al servicio de Dios para esta misión. Pagar a todo lo que debáis. Al que tributo, respeto. Al que impuesto, contribución monetaria, impuesto. Pagar todo, mis hermanos. Pagarlo todo. Y dice el versículo 8, que no voy a llegar allí: no debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros. ¿Qué dice la Sagrada Escritura, hermano? Que el problema de los seres humanos y de muchos de nosotros no es que no queramos entender esto que está aquí, sino que no queremos obedecerlo. No queremos obedecer. No queremos obedecer a la ley de la tierra, hermano. Solamente hay una razón por la cual usted y yo debemos obedecer a Dios antes que a Él. Y se la voy a dar ahorita. No quiero entrar en ella. Una sola razón hay. Una sola. Solamente hay una razón por la cual usted debe decirle a Él no. La razón es, lo vamos a ver más luego, cuando ellos quieren tener la autoridad y hacerse dioses, ponerse por dioses y decirnos lo que tenemos que hacer. Hacerse dioses. Y aún así, hermano, debemos de respetar eso. Porque lo vamos a ver en Daniel. Pero hay más razones bíblicas y divinas para usted y yo orar por ellos. Orar por ellos, hermano. Que es lo que el Señor nos manda. Oigan lo que decían varios escritores, que saqué de mis archivos. Justino Mártir, un cristiano del primer siglo. En todas partes nosotros los cristianos estamos dispuestos a esforzarnos por pagar a los funcionarios sus impuestos. No damos culto más que a Dios y respetamos las autoridades de buena gana, reconociéndolo como reyes y como gobernantes, orando por ellos en todo momento y en todo lugar, para que Dios le conceda a ellos, ¿qué? ¿Le conceda qué? Juicio.
Eso decía Justino Mártir. Gibbon decía acerca del libro de los Hechos: el tribunal de los magistrados paganos. Esta es la parte que más me gusta de lo que dice Gibbon aquí. Gibbon dijo que el tribunal de los paganos Roma, le sirvió de refugio muchas veces a los cristianos, hermano. Cuando la gentuza, la multitud judía quería matar a Pablo, ¿quién protegió a Pablo? ¿Quién protegió a Pablo? Que me contesten en su corazón ustedes. El Imperio Romano. ¿Por qué creemos nosotros que Pablo dijo apelo al César? Para ser protegido por ellos. Muchas veces los funcionarios romanos protegieron a los cristianos. Muchas veces. Tengo la historia. Atenágoras, otro escritor del primer siglo, dijo: nosotros los cristianos tenemos que suplicar por la paz y orar por nuestro gobierno, para que podáis recibir un gobierno y un reino justo, como el Hijo del Padre nos ha impuesto. Orar por ello. Tertuliano escribe exactamente: ofrecemos oración por la salud de nuestros príncipes a nuestro Dios eterno, verdadero y vivo Dios, cuyo favor por ellos debe ser que anden bien. Sin cesar, nosotros los cristianos oramos y ofrecemos oraciones a Dios por ellos, por el imperio, por la protección, por los ejércitos valerosos y fieles. El Señor le ha dado sus cargos. Arnovio, otro escritor del primer siglo, declara que en las reuniones de los cristianos, él decía, Arnovio, habría la oración orando a Dios por los privilegios que Dios le había dado, por la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pedían paz y perdón por todas las autoridades gubernamentales de aquellos tiempos. Paz y... Son humanos, hermano. Son seres humanos. Seres humanos. Que están al servicio de Dios para hacer el bien. Si hacen el mal, Dios lo va a juzgar. Tarde o temprano. Nuestro trabajo es orar por ellos y respetar. Vamos a ver el apóstol Pablo ahora. Dice el apóstol Pablo que él mandaba a los hermanos en Cristo a obedecer al gobierno civil. Aún a los mismos judíos, nuestro amado hermano Pablo le decía: ustedes tienen que respetar las autoridades civiles y dejarse de estar de cabeza caliente. A los judíos le decía Pablo, le decía: no se rebelen contra las autoridades civiles, ni contra el imperio. No lo hagan, porque vamos a tener la espada sobre nosotros. Son hombres que están puestos por Dios. Y no debemos jamás resistirle, sino orar de una manera pasiva para que ellos crean en Dios y se arrepientan. Porque de lo contrario, estamos acarreando violencia. ¿Qué vamos a ver en el creyente y el Estado? Ya Juan nos lo dijo en tercera de Juan, versículos 5 al 8, 11 y 12. Hijitos, a mí y a todos nosotros nos dice: hagamos lo bueno, no imitemos lo malo. En la relación entre el creyente y el Estado, la pregunta a través de los siglos siempre ha sido debatida: ¿quién es superior aquí? ¿La iglesia o el Estado? ¿Quién es superior? ¿La iglesia o el Estado? ¿Cuál existió primero? Si la iglesia o el Estado. Eso se lo pongo de tarea. Por a tres de ellos lo creó Dios.
familia, la iglesia y el Estado. ¿Por qué nos quieren poner muchas veces entre la espada y la pared? Nosotros como cristianos, el gobierno. Porque muchas veces no queremos obedecer, hermanos, y someternos. Dios no se anda con rodeos, mis amados hermanos, aquí. Cuando trata del problema del creyente verdadero, como cristiano y como persona, para dar testimonio de Dios y de Cristo ante las autoridades civiles o militares, o como fuera. Él no se anda con rodeo. Dice, Dios tiene que obedecer. Yo lo juzgo ahí. Vamos a ver 4 puntos aquí, en este mensaje. El creyente y el Estado. Nuestra respuesta al gobierno como cristiano. Primero vamos a ver cómo tenemos que someternos a la autoridad. Versículo 1. Versículo 1 y 2. Porque el versículo 1 está dividido en parte A y parte B. La parte A nos dice a nosotros cómo debemos de someternos a la autoridad y por qué. La parte B está acompañada del versículo 2. Las autoridades son ordenadas por Dios. Son ordenadas por Dios. Sea quien sea. Sea quien sea. Sea quien sea, ¿no? Que esté puesto ahí. Este es el punto que estaremos mirando. Que el gobierno o las autoridades han sido ordenadas para promover el bien y refrenar el mal. Promover el bien y refrenar el mal. Como ya lo digo aquí, quieren no tener temor o no queremos tener temor de vamos a hacer el bien. Fue como ese muchacho, andaba corriendo de él y mucho más, porque andaba mal. Con drogas, andaba con otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cuarto punto que estaremos mirando aquí es que ha sido el gobierno, versículos 6 y 7, ordenado para promocionar los beneficios que hoy en día usted y yo recibimos por medio de contribución. Versículo 1, someternos a ellos. 1a. Versículo 1b, son ordenadas por Dios. Y el versículo 2, son ordenadas por Dios y las autoridades. Versículos 3 y 5, el gobierno ha sido ordenado para promover el bien al que hace lo malo. Y versículos 6 y 7, las autoridades civiles, el gobierno, cualquiera que fuera, ha sido ordenado para promover los beneficios que hoy usted y yo como cristianos tenemos. Las escuelas, la carretera, los aguas pluviales, muchas cosas. Entramos con el versículo 1a. ¿Qué nos dice el versículo 1a? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Los creyentes deben de someterse, nosotros cristianos, a las autoridades civiles, no importa cómo haya sido designada, sea por el Senado, sea por el ejército, sea por el pueblo o sea por la realeza. Pónganlo ahí, escríbanlo. No importa. Aquí no me está diciendo sométete a él porque él es bueno. No, someternos porque Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí, hermano. La historia me lo dice a mí aquí. Que hombres, Tertuliano, Ireneo, Hermógenes, Antonovio, el mismo Pablo, el que habla de estas cosas, hermano. Si no queremos escuchar a esos escritores, Pablo lo dice aquí, sometámonos. Obedecer de buena voluntad. Cuando Pablo habló de autoridad, no solamente habló de autoridad del gobierno civil, sino cuando Pablo habló a la mujer que se someta a su marido, lo dice que el esposo y su marido no es el amo de ella, no es el amo de ella, sino su esposa.
autoridad suprema, no, por amor. Cuando Pablo dice obedecer a la autoridad legítimamente puesta por Dios, está hablando, mujer, obedezca a su esposo, se le pide a su marido que la ame, no como un vasallo, como un rey, y a los hijos, Pablo manda a que obedezcan a sus padres como padres, no como soberanos. Lo mismo ocurre con las autoridades gubernamentales y civiles. Cuando las leyes del gobierno, aquí es que yo quiero que ustedes me busquen papel y lápiz. Entonces, porque yo tengo que yo estoy de desacuerdo con el aborto. Yo estoy de desacuerdo con el aborto. Claro que sí, porque están matando niños. Pero yo no voy a salir a la Casa Blanca hasta con... No, yo tengo que orar para que el Señor cambie la ley. Y ponga otro gobernante que esté a favor de la vida. Yo estoy en contra de aquellos y aquellas que dicen que no se van a casar. Y salen allá y dicen, no, el Señor dice que debe casarse el hombre y la mujer. El asunto en cuestión es que no queremos obedecer lo que Dios dice aquí. No queremos obedecer, ni someternos. Y salimos, yo soy cristiano. Lápiz y papel para que ustedes vean lo que pasa aquí. Cuando las leyes de un gobierno civil o militar, ojo, entran en conflicto con mandamientos explícitos que Dios nos ha dado como cristianos, dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cómo le vamos a obedecer a Dios? Y te vamos a desobedecer a ti, rey, gobierno, presidente, gobierno militar, gobierno por el Senado. ¿Cómo te vamos a desobedecer a ti? Si tú me dices a mí que me someta. Si tú me dices a mí por palabra de Dios que me someta. Y tú estás poniéndote autoridad que no debes de tener. Dios de esto. Tiene que someterse a él. Dios va a tomar control de él. Que el gobierno dice esto, dice aquello, y vamos a rebelarlo contra él. Por eso muchos judíos fueron asesinados en aquellos tiempos. Y Roma siempre tenía el ojo en Jerusalén, porque Jerusalén era un polvorín de desobediencia, porque ellos querían a un rey que le quitara la carga de los impuestos y muchas cosas más. Querían vivir a la che. Vamos a rebelar. Por eso siempre tenían los líderes y religiosos a Jesús de frente. Jesús le decía, al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es esta imagen? Del César. No me pongan trampa, hijo del diablo. La única forma que usted y yo debemos desobedecer una ley es diciéndole, a Dios le obedezco antes que al hombre. ¿Y de qué forma? De una manera pacífica, de una manera civilizada. Daniel capítulo 1 versículo 5. Ok. ¿Bajo qué gobierno estaba Daniel? Bajo el gobierno babilónico. ¿Quién gobernaba? Como emperador, Nabucodonosor. Babilonia, el imperio de sangre. Roma copió esto. Potencia, autoridad, orden. Vayamos al versículo 5 de Daniel capítulo 1. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando quería reprogramar? Babilonia quería reprogramar el cerebro de estos judíos, reprogramarlo. Quitarle el nombre, la comida y su cultura, reprogramarlo. Usted ve una computadora cuando se le va el servicio. Usted dice, búscate un programador para que la reprograme y le meta otro programa. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor con estos jóvenes. Reprogramarlo para que le sirvieran a él. Y oigan lo que pasó aquí en el versículo 5. Y voy a concluir con esto aquí. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey
y del vino que él bebía, y que lo criase por 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. La comida que esta gente comía era sacrificada a los ídolos. Sexo. Ahí había de todo, hermano. Se sacrificaban a los ídolos. Pero no solamente la comida era el problema. La bebida y el bacanal que había ahí, el libertinaje que había ahí. Sexo. Ahí abierto, hermano. Había de todo ahí. Todo lo que se celebraba ahí era en honor al rey, a Nabucodonosor, que dijo: yo soy el Dios. Oigan quién está aquí, hermano, en Babilonia. Está Daniel. ¿Cómo contestó Daniel? Para nosotros los cristianos que somos civilizados, el rey le dice: dámele la comida mía y la bebida mía del vino. El vino no es para emborracharlo, hermano. Reprogramarle el cerebro para que le sirvan al rey. Anduvieron también como los súbditos del rey. ¿Qué contestó Daniel? Versículo 12. Te ruego que haga una prueba con tu siervo por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13. Compara luego nuestro rostro con el rostro de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y después con tu siervo para que vea. Insistió pues con ellos en esto y probó con ellos por 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Haz una prueba. No es Daniel lo que le está diciendo a él, al maestre Sala, al eunuco, porque no fue Nabucodonosor que fue personalmente. Nabucodonosor mandó a su secretario de Estado junto con su cocinero real. Esta gente no se andaba con rodeo. El que cocinaba la comida tenía que probarla antes de llevársela al rey, y el que le llevaba la bebida tenía que probarla antes de llevársela al rey, porque había muchos crímenes, muchos asesinatos, no se confiaba de nadie. Entonces el que va a hablar con Daniel es el mero mero, la mano derecha del cocinero real y el eunuco. Y el rey me mandó a mí a meterle mano a ustedes. Tienen que comerse esto. Hay un grupo de muchachos que se está comiendo allá, de ustedes mismos que vinieron de allá a Israel. Daniel dice: eso es asunto entre ellos y Dios, pero dame a nosotros legumbres. ¿Qué está haciendo Daniel aquí como ejemplo para usted y para mí? Obedeciendo a Dios y de una manera cortés, diciéndole al rey: rey, eunuco, dile al rey que sabemos que está puesto por Dios para gobernar y acabar con otros malos, pero no podemos hacer eso porque nuestra cultura no nos lo permite. Él le dio opción al eunuco, le dio opción: dame esto, y le concedió. ¿Ustedes creen que la respuesta que le dio Daniel a eunuco, el eunuco se le iba a llevar al rey? Rey, mira, los muchachos que tú trajiste me están diciendo a mí que no quieren comer eso. ¿Qué? Córtame la cabeza del eunuco y también a ellos. Era Dios obrando, hermano, en la vida de este rey y en estos hombres judíos, religiosamente hablando, de lo que era respetar una autoridad puesta por Dios. Danos opciones, por favor. Danos de comer legumbre y en cambio agua. Hermano, la cortesía cristiana ante las autoridades civiles, las que sean que han puesto, cuesta mucho, vale mucho y se presenta muy poco. Miren aquí, Daniel.
¿Cómo le contestó Pablo al Sanedrín? Y Pedro, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no es parte de nuestra hacer esto. Dios es el que controla la cabeza de esta gente, hermano, que está aquí en la autoridad. De los presidentes, de los dictadores, de los militares, de todo el mundo Dios la controla. Porque de lo contrario se hace un caos. Un caos social. Miren a Sudán, un país de África. Miren a Haití, mi vecino país. Miren cómo está cuando no hay ley, hermano. Miren cómo está cuando no hay ley. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿No hay cristianos en esos países? En Haití hay iglesias de Cristo, hermano. Porque yo lo sé. Y están ahí los hermanos. No han salido para ninguna parte. Ahí están los hermanos. Igualmente que en Sudán. Están escondidos, pero están ahí. Orando por su gobierno. Que lo que hay es un grupo de cabezas rebeldes, de delincuentes lo que hay allí. Porque no se puede llamar gobierno eso. Yo no como gobierno. Rebelde, por eso que tiene que haber un orden civil, para que esos hijos del diablo que son rebeldes, que son tremendos, entiendan que hay una orden de Dios. Cuando no hay orden de Dios por los gobiernos, lo que sucede es un caos. En la iglesia también, en la familia también. Pero ¿cómo respondemos a eso, hermano? La semana que viene lo vamos a ver en el versículo 1a. Me lo dice Tito, me lo dice Timoteo y me lo dice Pedro. ¿Y cómo? Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Que debemos someternos? Sí. Sea quien sea. Sea quien sea. Porque si nosotros también vamos a andar de cabeza caliente contra el gobierno, contra el patrón, contra la patrona. Ah, no, la mujer que yo tenga patrona, yo no le voy a obedecer a ninguna mujer. ¿No? Mi patrona es una mujer y yo no le voy a obedecer. Dios la puso ahí como patrona, suya, o como gobernante, no importa. No importa, la puso a gobernar, a dirigir. La puso a dirigir. Someternos y orar para que las cosas Dios las cambie. Primera ministra hay en países de Inglaterra y reinas que tienen un escalafón gubernamental, pero ahí mandan. No, que hay gente que está en desobediencia, que no quiere pagar los impuestos en Inglaterra. Dios tiene control de todo, hermano. A Dios hay que obedecerle. Siempre y cuando una autoridad civil o gubernamental o militar quiera ponerse como un rey. Y aun se pone como rey, como fue Nabucodonosor, y como Dios, que no debe ser así, orar por ellos. Miren cómo Daniel le contestó. Siendo un esclavo, siendo un adolescente, en todo momento y en todo lugar. José, mire a José, cómo lo reprogramaron en Egipto. Miren el ejemplo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en este versículo 1? Que debemos de ser el ejemplo cristiano en todo momento y en todo lugar. En la iglesia, en el hogar y en los países donde estemos viviendo. Someternos. Sométase todo el mundo. Todas las personas, las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, coma, y la que por Dios existen, Él la puso. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. La semana que viene vamos a ver los versículos que Tito y Timoteo nos dicen a nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya ustedes lo han estudiado, lo hemos visto, pero les voy a dar un detalle de cada uno de ellos. Timoteo, Tito y Pedro. ¿En qué gobierno se encontraba Timoteo? ¿En qué gobierno se encontraba Timoteo? ¿En qué gobierno se encontraba Tito? ¿En qué gobierno se encontraba el apóstol Pedro? ¿En qué gobierno se encontraba Juan? ¿Quién mandó a Juan a la isla de Pasmo? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó allí? Exiliado, ¿quién lo mandó? Y miren lo que recibió allá en la isla de Pasmo, allá en Grecia. La revelación de Apocalipsis. Y oraba por el gobierno.
oraba por el imperio, oraba por Roma. El Señor nos guarde. El Señor nos bendiga. Y nuestro trabajo es cumplir lo que el Señor nos dice por medio de esos pasajes bíblicos.